Hola, ¿cómo les va? Vamos a mirar hoy cómo se maneja la base de datos y luego cómo se analiza en EpiInfo, debido a que no les puedo compartir la pantalla cuando estamos en la clase. ¿Listo? Entonces, esta es la base de datos que les mandé, pero como ustedes se pueden dar cuenta, ya aparecen unos variables agrupadas. ¿Por qué? Cuando yo tengo este tipo de variables como edad, como talla, peso, índice de masa corporal, que tienen bastantes valores, por ejemplo, esta de promedio académico también, pues las debo agrupar para poder hacer las distribuciones de frecuencia. ¿Listo? Entonces yo ya agrupé aquí, pero vamos a mostrarles cómo se agrupa, por ejemplo, para este caso el índice de masa corporal. Vamos a hacer 3 grupos, ¿listo? Entonces lo primero que hago es abrir una columna, inserto una columna, pues digamos como buena práctica, a mí me ha resultado en términos de organización, una columna nueva que va a ser para categorizar esa variable cuantitativa, ¿cierto? Entonces la vamos a volver cualitativa. Y entonces aquí tenemos el IMC cualitativo. ¿Con base en qué parámetros voy a agrupar? Uno siempre debe agrupar en investigación basado en algún parámetro de grupos o teórico, alguna cosa. Nosotros tenemos aquí la clasificación del IMC. Todos los que están por debajo de 18,5 tienen un bajo índice de masa corporal. Entonces lo que vamos a hacer es que filtro, ¿cierto? Me aparece esta pestañita en cada celda y voy a marcar las celdas que correspondan a esos valores hasta que esté por debajo de 18,5. ¿Listo? Entonces vamos a llegar aquí 18,4, esos son los valores que están por debajo de 18,5, luego aquí coloco bajo. Y ya tengo el primer grupo. ¿Listo? Ahora, vamos a ir al segundo grupo. Verifico qué valores tiene, de 18,5 a 24,9. Entonces lo que voy a hacer es que aquí deselecciono todos y me voy al 18,5 y los empiezo a marcar hasta que me dé el 24,9. Esto lo estoy haciendo con la barra espaciadora para ir marcando cada uno de tal forma que no me demore tanto, ¿no? Es una parte un poco aburridora, pero ya al tener los grupos ya queda lista nuestra base de datos para ser analizadas en cualquier software. ¿Listo? 24,9. Listo. Entonces este es el índice de masa normal. ¿Listo? Y aquí entonces lo que hago es que desplazo la celda y ya me quedó toda esta celda, esta columna. Ah, miren, aquí faltaron. Eso siempre hay que tener cuidado cuando no lo estamos desde arriba, que puede pasar eso. Y se nos van valores con celdas vacías. Entonces siempre hay que verificar eso. Y entonces ahora todos los que tengan de 25 en adelante van a tener sobrepeso u obesidad. Entonces los vamos a dejar todos en un grupo. ¿Listo? El 25. Listo, y ahí nuevamente marcamos con la tecla de dirección hacia abajo y la barra espaciadora. Marco los valores que tenga y esto entonces ya sería, verificando que estemos en la primera celda, sobrepeso y obesidad. Listo, los voy a denominar así. Y lo que hago es nuevamente arrastrar este valor hasta la última celda y ya quito el filtro a los valores originales, a la columna donde están los valores originales, y ya tengo esta variable categorizada con 3 valores: bajo, normal y sobrepeso y obesidad. Nuevamente reitero, esto se hace porque cuando voy a hacer las distribuciones de frecuencias, cuando tengo tantos valores posibles, pues no queda bien. ¿Listo? Lo otro que uno debe hacer en la base de datos antes de entrar a hacer los análisis en cualquier programa es filtrar y verificar que los valores estén bien. Sucede que a veces, aunque en el Excel aparezca M y F, así normal, a veces hay una F pequeña
y una M pequeña y minúscula, y eso hace que para los programas se tomen como valores distintos. Entonces todo se debe verificar. ¿Cómo? Pues simplemente cojo, por ejemplo, la F y la arrastro por toda la columna, garantizando que quede ese valor. ¿Listo? Igual hago con la M y ya queda verificada que esa variable sexo solamente va a tener esos dos valores. Porque si me aparecen minúsculas, pues quiere decir que me va a tomar como unos valores diferentes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya, aquí ya quedamos con la base listas, suponiendo que así esté. Deberíamos hacer más grupos, ¿cierto? Con el promedio académico, por ejemplo, o con otras variables que sean cuantitativas. Siempre se deben agrupar. Muy bien, quitamos filtro. La guardo. Vamos a verificar que quede guardada en 97, en Excel 97-2003, como está acá, ¿sí ven? Base 1, ejemplo, 97-2003, porque el EPIinfo también tiene ese tema de qué tipos de archivos son los que admite. Listo, la 7 tengo el EPIinfo para hacer de todo. Si yo creo que crear las bases de datos acá, lo puedo hacer. Entonces está este de crear formatos. Para entrar los datos, hacer mi base de datos, entonces tengo esta opción. Aquí no es como el Excel. Aquí cada uno de los sujetos que yo incluya, las variables que me di sobre cada sujeto, va a aparecer como si fuera una hoja propia, como digamos la historia clínica, llamémoslo así. Así es como se va a ver aquí, ¿listo? Tengo esta opción de crear mapas que está conectada con Google Maps y en la medida en que yo tenga las latitudes y longitudes de un estudio, la puedo usar. Tengo la StatCalc que ya la usamos también para hacer los cálculos de muestra principalmente. Ahora vamos a ir a Visual Dashboard y en esta opción ya podemos abrir nuestro archivo. Entonces aquí dice Set a Date Source Now. Aquí lo que voy a hacer es buscar el archivo en el tipo de archivo que tengo. Este es Microsoft Excel 97-2003, ¿cierto? Y voy a buscarlo por el nombre en la carpeta donde yo lo tenga. ¿Listo? Entonces si la tengo en mi carpeta, pues voy y la busco. Y entonces digo dónde está, en análisis de datos. Y es esta. ¿Listo? Le doy a abrir, ¿cierto? Aquí ya me aparece y me pregunta, ¿tiene las variables en la primera fila? First row contains header information. Y yo le doy OK. Marco la hoja en la cual tenga mis datos. En mi caso es la hoja 1, ¿cierto? Porque la otra era donde estaba la clasificación del IMC. Y le doy OK. Cuando ya empieza a procesar la base de datos, me va a aparecer aquí en la parte superior derecha, base 1, ejemplo, que es, o sea, el nombre del archivo que estoy leyendo. Aquí me dice que con el botón derecho, right click on Canvas to add content. Entonces le doy, hago clic en cualquier parte del canvas, digamos de esta hoja en blanco, con el botón derecho y me sale la opción de Add Analysis Gadget y aquí puedo empezar a hacer las distribuciones de frecuencias. Entonces lo que hemos visto, aquí aparece por ejemplo la variable edad, obviamente no le voy a dar a la variable edad como tal, sino a la edad agrupada para que ustedes vean cómo va a aparecer. ¿Listo? Entonces aquí aparecen las edades por grupos de 16 a 18 hasta 28 y más, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple, la frecuencia relativa acumulada y otras opciones, digamos, de presentación. Esta tabla yo la puedo enviar, como se pueden dar cuenta ustedes, a Excel para quitarle estas columnas que no las vamos a usar, solamente dejar las que uno presenta en los documentos, que son la frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa simple. ¿Listo? Entonces tenemos la frecuencia de la agrupada. Vamos a hacer otra frecuencia, como por ejemplo la de sexo. ¿Cierto? Entonces aquí tengo la frecuencia de sexo. Femenino hay 170, masculino hay 132, que equivale femenino al 56,3% y el masculino al 43,7%. Hay que verificar siempre que uno va haciendo las distribuciones de frecuencia que estos totales siempre coincidan, ¿no? Si mi población medida fue de 302 sujetos, en todas las distribuciones de frecuencias que haga, me deben aparecer los 302 sujetos. ¿Listo? Y
para mirar también qué análisis podemos hacer, vamos a coger en la misma opción de Add Analysis Gadget, vamos a coger Means y allí vamos a hacer el análisis de una variable cuantitativa, como por ejemplo la edad. Aquí miren que solo me aparecen las variables que están con números, no me aparece ninguna otra. ¿Listo? Entonces está la edad, el índice de masa corporal, está el peso, el promedio académico, el semestre, la talla. ¿Listo? Vamos a mirar el promedio académico. Y aquí está cómo me aparece, está la variable que es cuantitativa, el número de observaciones que coincide con las otras tablas para verificar que sí se está tomando la totalidad de la población. Aquí aparece el promedio, 116 puntos es el promedio, la varianza es altísima, o sea, hay una dispersión de datos alta, ¿cierto? La desviación estándar, el valor mínimo es 80, el primer 25%, o sea, donde arranca el primer cuartil, digamos, es 100, donde está el 25%, entre 80 y 100 está el 25% de la población. Entre 100 puntos y 125 está el otro 25% de la población, porque llegué a la mediana. Entre 125 y 130 está el otro 25% de la población y entre 130 y 140 está el último 25% para llegar al máximo, que es 140, y la moda, que es 125. Miren que uno no se demora nada haciendo estos análisis utilizando los software. Ahora vamos a ver cómo se hacen gráficos de una vez para terminar con la parte de análisis univariado. Vamos a hacer una gráfica de torta, ¿cierto? Que es la más común. Vamos a escoger una variable que no tenga muchas opciones, como por ejemplo el IMC agrupado podría ser la cualitativa. Y aquí nos aparecen las tres opciones de que el 10% tiene el 10% de los participantes en esta investigación un índice de masa bajo, el 70% un índice de masa normal, o sea, la mayoría está dentro de lo normal, pero hay un 10% bajo y un 20% con sobrepeso y obesidad. Eso es lo que podemos ver hasta acá.